Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y como cada miércoles nos acompaña Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Por supuesto, Darío Celis. ¿Cómo está Rogelio, Marilena? Muy buenas noches. Vamos a analizar la situación de la ciberseguridad en México. Acompáñanos. Analistas encuestados por Citibanamex prevén que el Banco de México aplicará por lo menos un recorte a la tasa de interés en lo que resta de 2023, con lo que finalizaría el año en un nivel de 11%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé que la economía de México crecerá 2.6% este año y que se desacelere a 2.1% en 2024. La OCDE estima que el consumo en nuestro país se verá respaldado por la mejora del mercado laboral, aunque a un ritmo moderado por la elevada inflación. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que para el cierre de la presente administración se entregarán finanzas públicas en orden y con todos los proyectos de inversión terminados. El funcionario dijo que no habrá faltantes para que la administración entrante no tenga la necesidad de aumentar impuestos. Por otro lado, el mismo secretario de Hacienda dio a conocer que en cuestión de semanas se llevará a cabo la firma para concretar la compra de 13 plantas que la española Iberdrola opera en México. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en 10 años el turismo en México podría alcanzar un valor de 300,000 millones de dólares, lo que representaría alrededor del 16.5% del PIB. De acuerdo con el organismo, es posible que al cierre de este año el turismo ya supere el valor que tenía en 2019. ¿Cuántos ciberataques tenemos a nivel nacional cada año? Vea lo que le preparamos. En seguridad informática, el 2022 fue un año marcado por ciberataques a gobiernos, por lo que analistas han estimado que el 2023 no se exenta de esos peligros. De acuerdo con un reporte de IBM, a nivel global el cibercrimen costó a las empresas un promedio de 4.35 millones de dólares anuales, mientras que el informe anual de amenazas de Unit 42 indica que los costos de rescate de información comprometida se incrementa 144% cada año. En el contexto latinoamericano, la empresa BIM indica que 76% de las organizaciones experimentaron al menos un ataque al año, de los que 24% no pudieron recuperar los datos cifrados aún con el pago del rescate, por lo que las afectaciones no solo resultaron económicas, sino también operativas. Por ello, el 66.3% de las organizaciones del Estudio de Gestión de Riesgos en Latinoamérica 2023 considera que los ciberataques y la protección de datos es el riesgo más importante que deben enfrentar. La ciberseguridad es un tema que compete a gobiernos, a la sociedad y a las empresas. Es una responsabilidad compartida. De esto vamos a platicar esta noche con Rommel García. Él es socio de asesoría de ciberseguridad en KPMG México. Bienvenido, Rommel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hemos oído en los últimos años el avance que ha tenido pues, este fenómeno de los ciberdelitos. Es una carrera interminable entre los ciberdelincuentes y las instituciones, la población, las empresas a fin de pues, ganar una carrera. ¿Qué es lo que se está haciendo en México pues, para tratar de evitar algo que le pega por igual a instituciones de gobierno, a los empresarios y no se diga pues, a la gente de a pie? Bien, los ciberataques se han incrementado en los últimos años, han habido un incremento alrededor de 40% en algunos de ellos, y es derivado, evidentemente, de que dependemos de la tecnología. Una organización, una empresa, una institución, entre más dependa de tecnología, la ciberseguridad va a ser más importante. Y no solamente enfrentamos un mercado local de ciberataques, estamos hablando de inclusive mafias internacionales, algunas inclusive propiciadas por mismos gobiernos que ayudan y atacan a la infraestructura. Hay una ley de ciberseguridad, está en comisiones, la ley de ciberseguridad, y tiene esa consigna, buscar una corresponsabilidad en términos de la infraestructura tecnológica crítica de México, los usuarios mismos, las personas que usamos la tecnología y las propias empresas que también tienen esa información. ¿Por qué? Por cuidarlo. Muchas veces nosotros como instituciones o como empresas tenemos información que no nos pertenece, pertenece a alguien más. O los clientes, por ejemplo, su información sigue siendo de ellos, aunque nosotros la tengamos almacenada, ¿no? Es información privada, ¿no? Entonces, la ley va en camino a proteger ese tipo de cuestiones, pero también estamos hablando en términos de
de las propias empresas. La verdad es que México es muy apetitoso en términos de ciberataques. ¿Por qué? Porque, digamos, somos, en términos de Latinoamérica, somos de los países más grandes, somos el segundo más grande, y también el ataque puede ser de mayor impacto, por eso es monetariamente de mayor impacto, y también los controles de ciberseguridad que tenemos en Latinoamérica, específicamente en México, pues tienden a ser menores que en otros lados. Entonces esto es como nuevamente, estamos como en la sábana, y entonces el león se va a ir sobre quién. Claro. Sobre el más apetitoso, el más grande y el que menos trabajo me pueda dar para atacarlo. Entonces México es muy atractivo por eso. Tenemos una cultura reactiva. O sea, hasta que nos pasa es cuando empezamos a prevenir, ¿no? Entonces es muy interesante, digamos que en términos de ciberseguridad, Claro. es algo que ha crecido los últimos 10 años y no vamos a parar. O sea, nuevamente, entre más dependamos, eso va a Y ser ahora así. con esta iniciativa de ley que nos menciona, Romel, ¿cuál sería la entidad o las entidades que se encargarían de pues, revisar todo este ecosistema en materia de ciberseguridad y perseguir si hay un delito o también regular a las empresas que deben de invertir más en cuidar la información? Ya existe como tal, o sea, no es una responsabilidad específica, no existe una organización, son varias organizaciones, la Policía Federal, la Policía Cibernética, hay varias instituciones que están a cargo de este tipo de ley, no es algo que esté distribuido, y sí, o sea, depende de todo de cada una de esas instituciones, y va encaminado eso, a crear una estrategia global de ciberseguridad en términos del gobierno, ¿no? ¿Qué tendría que estar haciendo gobierno, iniciativa privada y usuarios para que esta debilidad que tenemos en cuanto a blindaje cibernético pueda reforzarse, sea con la iniciativa o no? Porque no podemos esperarnos hasta septiembre cuando esto está creciendo tanto. Sí, a ver, lo que hay que aclarar también es que ya existen tipificados los delitos. O sea, algunas veces se corre mucho el rumor de que no existen, los delitos de ciberseguridad no están tipificados. O sea, Pero seguimos siendo muy vulnerables. Sí, ya existen como tal. Por ejemplo, si hablamos técnicamente de lo que es ciberseguridad, hay algo que se llama phishing. A lo mejor Sí. todos nos hemos pasado el phishing. Eso es como estafa. Realmente el delito para los jueces es estafa. Oye, existe algo que se llama ransomware. Esto es sabotaje, por ejemplo. Entonces, muchas veces nosotros como los abogados, yo soy dedicado a ciberseguridad, pero los abogados no saben trasladar un ambiente técnico que nosotros tenemos, ransomware, phishing, ataques de denegación de servicios. O sea, no sabemos trasladar esa realidad técnica a las leyes. Entonces, si lo podemos trasladar, que realmente se puede hacer, ya existe como tal todo lo necesario para que las instituciones se puedan defender. El problema que tenemos, y nuevamente, sobre todo, vamos a hablar de la parte privada. El problema de las instituciones privadas es que hasta que no nos pasa algo, vamos a invertir. La verdad es que, por ejemplo, de mis clientes que yo atiendo, el 80% es que algo pasó. Y es cuando ya pasó, entonces me acuerdo que no hice esto, me acuerdo que no invertí en esto. He tenido casos, por ejemplo, donde las licencias del software o hardware para protección están vencidas. Entonces, en ese momento me acuerdo que se vencía. Es como no tener seguro. Es como saber que yo soy un taxista y salir a la calle sin seguro. O sea, existe un alto porcentaje de probabilidad que me pase algo por el mismo tipo de negocio que tengo. Entonces, el problema de eso es prevenir. Evidentemente hay una carga que el gobierno federal puede tener, pero realmente al que debemos protegerlos, y los más interesados en protegernos primero son las personas y después las instituciones privadas. El tipo de demandas, el tipo de información que está robado no es bajo, no estamos hablando de millones de pesos. Yo tengo casos donde tengo que atender a clientes donde han sido defraudados por millones de pesos, e inclusive la propia sobrevivencia de la institución se ha habido comprometida por esos fraudes, ¿no? Pero sí es una resolución compartida, ¿no? ¿Qué podemos decirle a la gente de a pie para que se cuide de estos ciberdelitos? Hemos seguido pues puntualmente las recomendaciones que dan las instituciones financieras, los bancos, las instancias del gobierno federal, pero ¿qué es lo que tiene que tener presente uno como usuario de las redes y de los medios electrónicos? Eso es muy interesante, muy importante ver. Hay que tener sentido común. Les voy a dar un ejemplo. Lo que no hacemos en la vida real, no hay que hacerlo en el mundo de Internet. O sea, si, por ejemplo, vamos en la calle y alguien me pregunta mi teléfono, mi dirección y algunos datos míos, ¿se los voy a dar o no se los voy a dar? No lo conozco. En la vida real no lo voy a hacer.
Pero lo que pasa con el mundo de Internet es nos confiamos y los damos. Esa es la primera. O sea, no podemos, o sea, tenemos que tener el mismo tipo de sentido común cuando tenemos en la vida física, por así decirlo, que en la vida cibernética. La otra es, nada es gratis en Internet. Nada. O sea, hay sitios donde hay películas, pueden descargar software, puedes descargar muchas cosas. O sea, nada es gratis. Nadie regala nada por nada. Nadie pone algo ahí sin esperar nada a cambio. Entonces tenemos que tener esa lógica. No podemos esperar que va a haber un cobro, aunque no lo sepamos. Inclusive hay sitios, esos sitios descargan y vuelven un zombie a mi computadora y empiezo a trabajar para ellos, ¿no? Y la última que yo les diría es, nunca descarguen, o sea, nunca hagan algo que no esté, que usted los ponga a comprometer, que no revelen información. Las redes sociales son muy interesantes, nos permiten compartir. Yo particularmente doy muchos consejos, ¿no? Me acuerdo mucho que decía que toda la información que la gente pone en sus redes sociales, ¿no? Desde dónde estoy, a dónde iré. Sus vacaciones, ¿no? O sea, todo. Entonces, pero si ya se hizo, ya hay cobros que nosotros no reconocemos, si ya cometimos ciertos errores, ¿qué hacer? ¿Se puede dar reversa? Sí se puede dar reversa, es complicado. Es complicado porque la información que uno deja pública, inclusive, por ejemplo, si yo saco una foto en mi teléfono, el simple hecho de tenerla en el teléfono puede ser ya factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, algo que se llama, sobre todo en los jóvenes, sexting, ¿no? Donde ellos sacan información, sacan videos o sacan fotos reveladoras. Eso es un problema, porque una vez que las almacenan o las comparten con alguien más, ya es muy difícil pararlo, ¿no? Entonces, hay un proceso de estar bajando sitios, bajando las fotos, pidiendo que no las estén publicando, pero alguien que descarga la puede volver a subir. Entonces, es un cuento muy complicado de nunca acabar. Aquí sí hay una etapa de prevención donde yo les diría no publicar nada que sea de esas características. Y la otra es no apresurarse. O sea, muchos de los fraudes que se suceden es, si tengo una super oferta que dura 2 minutos y tengo que aprovecharla y me piden repositar algo de dinero o hacer algo, eso es, o sea, nada es, o sea, nuevamente, esas prisas, lo que quieren provocar es ese tipo de sentimientos en las personas. Y yo he visto gente que inclusive de ciberseguridad, oficiales de seguridad de empresas han caído por esas presiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí existen, cuando ya caímos en el problema, sí existen, hay que revisarlo, pero sí existen maneras de poder responder, ¿no? Por así decirlo. Pero es muy complicado, nuevamente. O sea, lo que sea es información, ¿no? Alguien puede haberla copiado y volverla a subir. Entonces, lo mejor es prevenir en esos aspectos, ¿no? Como dices, es un cuento de nunca acabar. Sí, es muy complicado. Yo particularmente, no es que no estoy con las redes sociales, yo no tengo redes sociales privadas porque soy una persona que se dedica a seguridad, entonces tengo que tener el ejemplo como tal, ¿no? Pero sí, o sea, tengan mucho cuidado con cautos cuando hay que ser muy cautos en las redes sociales. Pues Rommel García, socio de la práctica de ciberseguridad en KPMG México, te agradecemos mucho el que nos hayas podido acompañar esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues definitivamente una asignatura pendiente en nuestro país sigue siendo el tema de la ciberseguridad. No tenemos todavía una legislación como tal para hacer frente a esos delitos. Y parece increíble que todavía la gente, como decía Rommel García, no actúe con sentido común. Claro, con precaución ante todo el tema de tener el software adecuado. Amistades, y que parece ser que todo está fantástico y bien. Y bien decía, ¿cómo damos? A ver, ¿darías tus datos? No. Incluso a alguien que conozcas, no podrías dar tu NIP o claves o cosas tan personales. Con falsas ofertas, ¿no? Claro, ¿no? Sí, es un gancho. Sí. Y bueno, en el caso de las empresas, pues también entre más grande una organización hay que tener más cuidado en el tema más inversiones en el tema. Pero bueno, a seguir trabajando en esta asignatura. Darío, buenas noches. Rogelio, buenas noches. Muchas gracias, María Elena. Rogelio, Darío. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles aquí en Índice Económico. Pásenla muy bien.